Good evening, dear student. How are you today? ¿Sí me escuchan? Yes, teacher. Ok. Pensé que no me estaban escuchando. Andrés, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. And you? I'm okay. Today I feel good. Oh, okay. It's good. Sheila, good evening. 1, 2, 3, 4, 5. Hello, teacher. Good night. Good evening, Sheila. Bueno, tengo Sheila, Eliana, Mónica, Andrés, Mariluz, and Elizabeth. I think it is all, it is complete the group because Lorena, she can't be here today. Me escribió que no podía o que no alcanzaba a llegar. Bueno, igual, ok. For today, we are going to do 3 activities. I am going to share my screen. Tell me if you can see. Yes, teacher. Ok, cierto que esta presentación cambió desde ayer. Este Skype cambió pues No, yo como, no lo había visto. Como sí, el ayer, diseño. sí, ayer que ingresé con el grupo, con el otro grupo, vi esto cambiado y dije, ah, caray, vea. Lo que pasa es que Sky ahorita a partir creo que de mitad de año va a hacer lo mismo que hizo Google Meet. Va a empezar como a cobrar por Sí, compartir pantalla y toda esa vaina. Google Meet también cambió ya hace, ¿qué? Unos mesecitos. Sí, Google Meet la verdad se volvió muy feo porque pues ahorita ya empieza a cobrar cuando uno quiere compartir pantalla y grabar y todo eso. Ya pues la mayoría ni utiliza eso. Ay, bueno, menos mal se acabaron los encuentros virtuales porque esto fue un camello. In the school where I work, it was very hard with the students. La virtualidad fue durita con esta pandemia. Ahí nos tocó inventarnos, reinventarnos, imaginarnos, creativizarnos, en fin. Pero bueno, tuvo sus pros y sus contras. Gracias a Dios ya estamos nuevamente con este trabajo presencial. Okay, student, for today, we are going to do 3 activities. No 3, 4 activities. First of all, a little warm up, un poquito de calentamiento. Vamos a apagar el micrófono, no sé. Bueno, ok, thank you. Un poquito aquí como para calentarnos. Right. Vamos a hacer una actividad que solemos hacerla pues a veces. You are going to think of a thing, a place, or a known person. Alguna persona conocida pues por todos. Then the others are going to ask questions. Like, for example, it is a thing, it is a place, it is a person. And la respuesta de la persona que pensó la cosa, el lugar o la persona
será siempre yes or no. Por ejemplo, it is a person, yes. It is a man, yes or no. Si es un hombre, he is Colombian. Entonces, como los otros vamos a hacer la pregunta o van a hacer la pregunta y el que pensó la cosa, el lugar o la persona va respondiendo yes or no. Son los otros los que se van a imaginar pues el tipo de pregunta. Unas 2 o 3 personas que quieran pensar en un lugar, una cosa o una persona y los otros le hacen la pregunta. Un calentamiento aquí por tu start de speaking. Teacher, a ver si entendí. O sea, es decir, formulamos la pregunta y se las hacemos a otro compañero. Sí, por ejemplo, supongamos que yo pensé que yo ya tengo pensado lo que yo pensé, ¿cierto? Entonces ustedes me empiezan a preguntar. ¿Es una cosa? Yo les digo no. ¿Es un lugar? Yes. Ah, ok, pero o sea, de algo en específico, ¿sí? Exactly. Okay. ¿Es un lugar? I say yes. Entonces ya con respecto al lugar me empiezan a hacer preguntas. It is a place in Colombia o en América o en it is a country. Yes. Entonces ya son preguntas muy corticas, como calentamiento. Unas 3 personas que quieran pensar en algo, en alguien o en un lugar. Okay. ¿Quién se mide a pensar y quién se mide a preguntar? Unos 3 minuticos para pensarlo. Teacher, qué pena contigo. Cuéntame, Andrés. Es que mi internet está súper lento y a mí me está llegando como que la información de últimas. No te entendí. O sea, tú estás diciendo que, digamos, por ejemplo, en el caso mío, yo pienso en una cosa y mis compañeras me preguntan acerca de esa cosa que yo estoy pensando y ellas tienen que adivinar qué es lo que yo estoy pensando. Hablemoslo así, valga la redundancia. Exacto. Ah, ok, listo. Dale, Puede pues, ser una muchas gracias. cosa, puede ser un lugar o puede ser una persona. Dale, gracias. Listo. Bueno. ¿Quién pensó en algo, alguien o en un lugar? Hola. Yo, teacher. Liana. Hablo Elizabeth también, entonces no sé. Ah, bueno, es que vi que se me activaron 2. Entonces, ¿le puedo preguntar a Elizabeth? Ok. Bueno, si es así como entendí. Elizabeth, it is a thing or it is a place? No. It is a person? Yes. He is Colombian? Yes. He is actor, social play? No. He is a politician?
No. No. Is It she? is What? Another people can answer. Is your mom? Exactly. Yes. Okay. Adivino. oh, Sí, sí. Is he Colombia? Ya te hicieron la pregunta. No, teacher, ya dijeron, era mi mamá y el compañero dijo. Me Her preguntó que mom. si era mi mamá. Ok. Ok. Yo había interpretado, era que nosotros escogíamos un lugar y que no lo adivina. Sí, No, pues, correcto. pero, Sí. pero ahí las preguntas que hizo mi compañera era era más enfocados a la chica que le estaban preguntando, ¿no? Es que nosotros tenemos que adivinar lo que tú estás pensando, entonces nosotros por eso te hacemos preguntas para que tú nos especifiques lo que nosotros, bueno, lo que tú piensas. Por ejemplo, en el caso de Elizabeth, ella estaba pensando en la mamá, entonces Eliana le empezó como a decir, bueno, es colombiana, es un hombre, es una mujer, digámoslo así, para nosotros adivinar lo que ella está pensando. Ah, ok. Dale. Okay, another people. Okay, I am going to ask to Mariluz. It's a place? Me estás preguntando si estoy jugando, ¿sí? No. Si es un lugar. es un lugar. It is a place? Ah, ok. No. Okay. Is a member of your family? Yes. Okay. Is your son? Yes. Okay. Ok, Me estás preguntando si estoy pensando en mi hija, ¿sí? En un hijo. Yeah. ¿No? Ah, ok. Yeah, son. Sí. Your son Sí. es tu hijo? Okay. Sí. Okay. Okay, I think ya he pensado, teacher. Okay, the question for Eliana or Mariluz. ¿Me preguntaste a mi teacher? Tú me preguntas a mí. Ah, yo te pregunto a ti. Ok. Espérame. Are you are tweaking and working? No. Oh, Okay. Are you are tweaking family? no. No, pero no me la ponga difícil, bueno. Okay. And you drinking boyfriend? No. Are you drinking somewhere? No. Okay. ¿Qué más le pregunto? A ver. Another people can ask Eliana. Eliana, it is a place? No. Okay. It is a person. It is No.
It No, is a thing. pero es que no, la tiene muy complicada. ¿Qué estás It is a food? pensando? It is a food? ¿Cómo? What? It is a food? It is a food? No. Okay. It is not a place, it is not a person, it is a thing. No. Lolo. I sing in my pet. It is an animal. ¿En un animal? Yes. Ah, ok. Difficult. Ok, bueno. Profe, yo tengo we una are, pregunta. eh, Digámoslo, por ejemplo, en el caso de que Leana está pensando en una cosa, ¿el animal no es una cosa? No. yeah, it is an animal, but Pero es que yo tengo entendido que en inglés, pues los O sea, animales no pertenecen como, digamos, dependiendo de la familiaridad que uno tenga, tú lo tratas como its o tú lo it's puedes tratar como he o exacto. she. Pero entonces, digamos, en Exacto. su mayoría lo tratan es como it's no. animals, Se no como... utiliza el it para animal, pero yo pienso que un animal no es una cosa. No, no, sí, yo Solo también es pienso my lo mismo, pet. sino que es que, o sea, me refiero que, pues prácticamente en el inglés lo refieren como una cosa, ellos no lo refieren como si fuese algo perteneciente, digámoslo, pues a las acciones humanas. Yes, in English is considered as thing. It is. We use it is for an animal, but for the culture hay culturas que lo tienen como un miembro de la familia. And I consider they consider the animal as a person for the family, como alguien de la familia, por el hecho de que, pues, aunque es un animal, es inteligente, entiende, lo miman, ocupa un espacio importante, en fin, depende de algunas culturas. Pero en inglés, generalmente es it. It. Okay, we are going to continue. Eso era como para calentar ahí un poquito. Okay. So, next, I am going to share two links for the simple past with the regular verb and with the irregular verb. Next, you are going to share your answer. Vamos, ustedes luego comparten por pantallazo. There are this exercise very easy. ¿Es un quiz, teacher? No, it is for review. Ok. Para revisar un poco de topic simple past with the regular verb and irregular verb. No les va a tomar mucho tiempo. You have 5 minutes to do this exercise.
Teacher, ahí solamente le coloco es el verbo, ¿sí? El verbo irregular o si es simple. Vas a completar los espacios con el verbo en pasado simple. Ya, for the first link, regular verb. For the second link, irregular verb. Profe, es que ya lo terminé y le di enviar y me aparece la mayoría en rojo. Y pues yo pienso que están bien. ¿Será que de pronto habrá un error? Recuerda no ponerlos en mayúscula porque como es No, profe, los puse en minúscula. algún espacio. No lo coloqué tal cual como estaban ahí, sin darle espacio ni nada. Me salieron en rojo, pues solo lo único que me salió bien fue el used. El resto todos están mal. Pero, o sea, yo siento que están bien, o sea, no, pues yo no siento, ¿no? Pues yo veo que están bien. Ok. Habría que mirar que a veces estos ejercicios así en línea, cualquier espaciecito que se le va a uno ya lo sale mal o si alguna mayúscula, en fin. No sé si lo quieres compartir aquí en el screenshot para ver qué sería. Dale, ya te lo comparto. Ok. I finish. Ok, Elizabeth. It is good? Yes, teacher. Ok. Bueno. Estoy ciega, no alcanzo a ver. El verbo estudiar, le agregaste la I latina, Andrés. Que no lo alcanzo a ver. Sí, señora. Sí, yo le coloqué Stariet. Ah, bueno, está bien. Wash it. El otro es Walked, Listened, Ajá, walked, Buried, listening. Used, Ajá. Arrived, Cried, Fixed, Played. It is correct, yes. Sí, es como extraño. It is, ajá, muy raro. But it is correct. It is right. Okay, thank you, Andres. You're welcome. Okay. The other person, you have finished? Have you finished? Marilu, ¿Se debe enviar Sheila, pantallazo, profe? No me de... yes. Ah, ok. ¿Cómo? Ajá. Okay. This is the irregular verb. Sheila. And okay. Mónica. Yes. Have you finished? Yes. Okay. So we use it, all right. Teacher, yo tengo una duda. Es que estoy mirando aquí el verbo, por ejemplo, estoy mirando los verbos. Por ejemplo, en help. En help se le agrega es ed. En help. Sí. For example, for the irregular verb, for the regular verb. Porque estoy mirando, pasándolo, pero tengo mis dudas. Okay. ¿Cuál verbo?
El de ayuda, o sea, help en ayuda. Help. Sí, help. Se coloca ed, ¿cierto? Yes. Ok. Y student, ahí se le colocaría, es que tengo la duda, ¿es IED o es Y? Study. ¿Quién quisiera explicarle a Mariluz cuál es la regla with the verb ending in Y? Porque es que tengo la duda si se le coloca, porque está la Y, ING, o se le colocaría IED. Tengo mis dudas. What is the ending for the simple past? ¿Cuál sería la terminación del pasado simple? De pasado simple, IED. ED. Sí, ED. What is the rule for the verb ending in Y? Pues dice que si el verbo, termina en Y, termina en consonante más Y, se cambia la Y por una I latina y se le agrega ED. ED. Ok. Exacto. Entonces, started with I, with I. Ok. Bueno, I. La vocal como tal, I. Ok. ¿Ya todos terminaron? Yo todavía no, teacher. Okay. Estoy mirando. We wait one moment. Te pasó lo mismo que Andrés, Mariluz. Pues es que me salieron unas en rojo, por eso las estoy mirando, porque no sé si fue que yo los escribí mal y por eso las estoy mirando nuevamente. Ok, por Me ejemplo. parecieron todas en rojo, todas. Entonces pudo ser que yo me equivoqué y por eso las estoy mirando. A veces, pues, como le dije a Andrés, cuestión de espacio, aunque el verbo está bien conjugado, o de pronto escribiste el verbo comenzando con una mayúscula. Ok, teacher. Ok. Bueno, voy a tomar el pantallazo. Ok, Mariluz. Bueno, esta vez ya lo corregí, es que yo era la que estaba, por eso me generó la duda. Ok. Ya lo voy a enviar. Thank you.
Una me quedó mal, la última. Pero no sé si, porque es que esa era terminada en Y, en Y, sí, y yo le coloqué IED. Sí, eso hice, pero no sé por qué me quedó mal. No, ese no se cambia. El último. El último, Ajá. no, ese no se cambia la Y, ese queda igual. Ah, ok. Sí. O sea, el perro juega en el jardín y ese play quedaría solamente así, en I. Con ese queda con Y. Solo le agregas ED. Lo que pasa es que tú le agregas ed nomás a las palabras que, digamos, terminan en consonante. Y cuando termina, digamos, la palabra en Y, como por ejemplo study, tú ahí sí le tienes que cambiar la Y por una I latina más L, más ED. Por ejemplo, en el caso de play, hay vocal Y, ¿cierto? Ahí se conserva la Y. En el caso de study, por ejemplo, de estudiar, hay consonante Y. Cuando hay consonante Y, cambias la Y por una I. Ok, ya te entendí. Ok. La regla, exacto. Okay, we are going to continue with the topic. Okay, with the topic for today. Me avisan si ahí alcanzan a ver. Si está muy pequeña la pantalla. Oh, it is right, it is good. Ahí alcanzan a ver bien. Yes, teacher. Okay, for today, past perfect. Past perfect. We use the past perfect to indicate action that happened before another past. Es decir, in Spanish is called pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto en español, ¿cierto? Es cuando estamos hablando de una acción pasada en otro pasado. For example, when you arrived, I had finished the activity. Cuando tú llegaste, yo había terminado la actividad. Este pasado sucedió después de este, ¿cierto? Teníamos que hacer una actividad juntos, pero este you llegó tarde, entonces I la terminó antes. When you arrived, I had finished the activity. Un pasado en otro pasado. Pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto. Okay. What is the structure for the past perfect? First of all, subject. Next, auxiliary verb, had. There is another form, por ejemplo, hay una forma corta cuando hacemos la abreviación, no, la contracción con el apóstrofe, ¿cierto? Del had por la D. Esa sería la forma corta. Prestando atención, pay attention, because esto lo podemos confundir con el would, ¿cierto? Que sería el condicional, que no vayamos a confundir ese porque también esa forma corta tiene, it is the same structure, es como la misma estructura. ¿Qué nos hace entender que no es el would, sino el past perfect? El contexto con el verbo de acá. Past participle, con el participio pasado de la acción principal. Nos hace entender que estamos hablando en past perfect y no en condicional del would.
Okay. For the affirmative sentence, the structure is subject, the verb had, or the short form, the verb in past, and the complement, el complemento de la frase. I had or I talked to you yesterday. Yo había hablado contigo ayer. She had traveled in previous year to that place. Ya habíamos hablado en unos años antes en este lugar, ¿cierto? They had written a good book 5 years ago. Ellos habían escrito un buen libro hace unos 5 años. This is the structure for the affirmative sentence. For the negative sentence, subject, had not, and the verbo in past. Es el sujeto, el had en pasado, la negación y el participio pasado del verbo principal. Mariluz, do you want to read number 1, please? Y, ¿La leo, teacher? yes. Pero ¿cuál? La primera, ¿sí? He had, yes. Okay. He had not been tweeting? There. Okay. He Sí. had not, He had not. or he had not or hadn't been there. Cualquiera de estas dos formas es aceptada para la negación, ¿cierto? Had not or hadn't. Had been. Okay. Sheila, number 2, please. We had not writing y that ¿cómo se pronunciaría esa, teacher? ¿Cuál? Después la que viene después de that. Here, message. Sí. For her. Okay. Do you want to repeat, Sheila? Quisiera repetir, please. Okay. We had not writing y that message for her. Okay. Andres, do you want to read the same sentence, please? Yeah. You had not walked a lot that morning. Okay. The number 2, please. Number 2. And number 2. We had not written that message for her. Okay. Sheila, do you want to repeat? We had not. Sheila. ¿Cuál, teacher? The same sentence. We had not written that message for her. Okay, writing. Okay. Es que tienes que tener cuidado porque tú estás pronunciando la palabra writing como si fuera el inglés británico. Estás combinando inglés británico con americano. Yes. Okay, Es written. Y la palabra, la palabra que dice that message, se pronuncia message for her. Message for her. Thank you, Andres. Okay, and Elizabeth, number 3, please. You have not got
allowed that. Ok. Escuché insoportable. Sus perros allá afuera están hablando una buena. Ok. It is clear for the negative sentence. One moment. Sorry. Estaba cerrando esta puerta que estos animales allá afuera. Okay. Question for the negative sentence. No, teacher. Okay. We are going to continue. For the interrogative sentence, has, aquí hacemos inversión del verbo auxiliar con el sujeto, como en otros casos. Had, subject, de verbo in past, en participio pasado, ¿ok? Had you visited this museum before? ¿Habías tú visitado este museo antes? Had she talked about this topic? ¿Había ella hablado sobre este tema? Pay attention when we use WH question. Siempre utilizamos la palabra interrogativa antes del auxiliar, cuando utilizamos las palabras interrogativas. A ver, ¿a quién no le he pedido? Elizabeth, do you want to read number 1? With When had it rained the last time? Ok. ¿Quién más tengo por acá? A ver, yo miro. Mónica, please. Yes, teacher. Why? Why, second, why hadn't we done this activity yesterday? Yesterday, okay. And Elizabeth, Andrés, Sheila, Mariluz. Yes, teacher. Who that explained them? Se dice explained them? Explained? Explain. Explain. Had. Had. Okay. Sería who had. ¿Sí? Explain. Yes. Explain. The topic that talks about science. Okay. Elizabeth, do you want to read the same sentence? Who had explained the topic that talks about the science? Okay. Andrés, the same sentence, please. Yes, teacher. Who had explained the topic that talks about sciences? Okay. Sheila, who had? Sheila, are you here? Yes. Sheila, do you want to read who had? Okay, Sheila. No sé, no alcanzo así. She's here. Sheila, can you hear me? Ok, bueno, parece que tiene
Inconvenientes con el micrófono. Ok. This is the structure for the interrogative sentence in past perfect. For the affirmative sentence, subject, had, or short form, verb in past, and the complement for the sentence. For the negative sentence, subject, had not or hadn't, and the verb in past, plus the complement. And for the interrogative sentence, had or WH question, had, subject, verb in past, and complement. Do you have a question? Oh. No, teacher. Ok, bueno. Entonces, for the last meeting, we see the simple past, una acción que sucedió en el pasado y se quedó en el pasado. For the past perfect, una acción que pasó en otro pasado. Entonces, ahí llevamos dos pasados, ¿cierto? Simple past and past perfect. In Spanish, yo leí, yo estuve, pasado simple. Yo había hecho plus, ay, siempre lo confundo, pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto. No sé si en español, pues nosotros generalmente no estamos atentos a todos estos tiempos, pero cotidianamente los estamos utilizando en nuestro actuar diario, ya sea para escribir, ya sea para conversar con otras personas. Lo único es, for example, for the structure, for the negative sentence, forma interrogativa, perdón, nosotros no hacemos la pregunta de forma invertida. Nosotros hacemos la pregunta directa. ¿Tú habías estado ya en este lugar? Y no, ¿habías tú estado en este lugar? En English, esta estructura es muy conservada. For example, in French, la estructura de invertir el sujeto con el verbo es considerado como algo formal y sobre todo escrito, porque cuando es hablado, I can ask the question normal, ¿cierto? Puedo hacer la pregunta normal cuando es hablado. ¿Tú habías estado en este lugar? Cuando es formal o escrito, invertimos el sujeto con el verbo. En inglés hay que invertir siempre primero el verbo, luego el sujeto. Y si utilizamos palabra interrogativa, obviamente esta palabra va antes, pues dependiendo de la estructura. Bueno, ¿estamos ahí claros? Yes, teacher. Bueno. To practice the past perfect, vamos a hacer un ejercicio que se llama A Crazy Story, una historia loca. Cada uno va a pensar en una frase in past perfect, ¿cierto? Va a pensar en una frase, ya sea de algún lugar donde habíamos estado, con alguna persona que habíamos hablado o alguna actividad que habíamos hecho. Siendo redundante con el pasado. Past perfect, cierto. Entonces, vamos a irla
vamos a ir encadenando la historia con la otra persona. Entonces, voy a utilizar el orden que tengo aquí en la pantalla. Comenzamos con Eliana, luego sigue Sheila, Sheila a Mónica, Mónica a Elizabeth, Elizabeth a Andrés, Andrés a Mariluz. Por ejemplo, Eliana dice, bueno, voy a mostrarles el ejemplo que hay aquí. On my last vacation, I have visited the pyramids of Egypt. En mis últimas vacaciones yo había visitado las pirámides de Egipto. Entonces, sigue, ¿quién fue que dije de segunda? Entonces, la segunda persona encadena lo que dijo la primera con su frase. Entonces, por eso va a resultar una historia toda loca. No necesariamente tiene que ser coherente. The idea is to use the past perfect. La idea es usar el pasado, el pluscuamperfecto en español. Así la coherencia de la historia suene loca. Por eso es a crazy story, una historia loca. Bueno, entonces, first of all, you are going to think in the sentence. Cada uno va a pensar en su frase. O sea, pensamos en la frase, no importa. Y lo que sí, la va a construir. Y yo la agrego ahí sin... ok, listo. La va a construir su frase. Entonces la vamos diciendo, en mis vacaciones pasadas tal cosa. Y ahí la vamos entonces. Eliana, Mónica, Elizabeth, Andrés. ¿Yes? Puede ser cosas que hayan pasado en esta semana o algo así. Yes, yes. Okay. Of course. Uh-huh. Let me, if you are ready. Teacher, está bien. Por ejemplo, yo lo coloqué, no sé si uno coloca el sábado pasado de la semana anterior, así quedaría bien, ¿cierto? Cuando tú dices el sábado pasado, estamos hablando ya de un pasado, ¿cierto? Entonces, sí. No necesariamente tienes que decir de la semana anterior. Ah, ok, Uh-huh. ok. Listo.
Are you ready? Me avisan cuando terminen, please. ¿La oración tiene que ser larga o corta, teacher, o no es irrelevante? Sí, es irrelevante, es como unir Ok. una cosa, Con la es otra, como entre todos ustedes construyen la historia y vamos diciendo la frase. Es posible que resulten cosas todas charras o de pronto hay coherencia entre lo que el uno y el otro dice. Vale. Recuerden que la estructura, remember, had, subject had, and the verbo in past perfect. Profe, no pasa nada si uno inicia, digamos, con verbos en pasado, pero lo importante es que también aplique el presente, ¿cierto? El presente, se me olvidó el tema. El pasado Past en perfect. presente, el past perfect, ¿sí? No hay Yes, ningún yes. problema. No. Entonces, vale. Okay. Eliana, do you want to start? Okay. Okay. Um, I had worked to mood yesterday. I had not finished my homework yesterday. Okay, Monica, do you want to continue? Yes, teacher, maybe. Okay. And then we had visitors to my sister, and we had eating hamburgers and hot dogs. Thank you, Monica. Elizabeth? I had played chess with him a long time ago.
Andrés. Yes, teacher. The last Saturday, I have been doing my homework, and I had a little memory and say, oh my gosh, had I been here? Okay. And Mariluz. I had flu last week. Finish. I had flu last week. Es que no sé, pasada, quiero decir, tuve la gripe la semana pasada. I have flu last week. Bueno, si tú lo dices como tuve la gripa, it is a simple past. Ahí es pasado simple, tuve, ¿cierto? Okay. Pero había tenido. Había tenido la gripe la semana pasada. Un verbo, el had es el verbo Entonces sería auxiliar, have, le quitaría I. Entonces have flu last week. ¿Cómo dirías había tenido? Había. Recuerda que son dos pasados, que son dos, sí, había es un pasado y There were. The verb have is had in sample past, ¿cierto? El verbo have es had en pasado simple. Y como ese es el auxiliar, ¿cierto? Had es el auxiliar, es repetir el mismo verbo. I had. Yo había tenido. Ok, o sea que toca repetirlo. Had. Exactly, because it is the verb have in past sample and in past perfect. Okay. Había tenido. Solo que el had como auxiliar es haber y tenido como acción principal es tener. Ok, teacher. Ok. O tú puedes decir también como I had got sick. Exactly. Ok, ese got sick es lo que le llamamos phrasal verb. Son expresiones que necesitan el get, el got, para formar la estructura de la frase, ¿cierto? Got married, hay frases que van muy acompañadas de esas expresiones a lo que le llamamos phrasal verb. Sí, y Okay. luego lo bueno de, digamos, por ejemplo, del get, es que el get tiene muchísimos significados y el get a uno le puede salvar en cualquier momento. Si uno no se sabe los verbos, el get uno lo puede utilizar para todo. Exactamente. El get. Teacher, una pregunta. Yo hice que esta oración, voy a preguntarle si esta quedaría bien. O sea, si yo quiero decir, por ejemplo, que mi jefe, por ejemplo, my boss he has worked to move this week. O sea, como que mi jefe trabajó mucho la semana pasada. Here you use Okay. simple past. Ahí estás utilizando el pasado simple, trabajó. ¿Cierto? Trabajó. Pero si antes yo dije he had, o sea, refiriéndose a él. Ahí sí había trabajado. Yeah, he had. O sea, que él había trabajado. Ajá. Es que tú tienes que decir he had worked. Porque si tú no dices he had worked, tú estarías diciendo como que él tenía. Por eso. Exacto. Ajá. Al Está principio yo utilizando. le dije, o sea, como que my boss had, he had. You can see the chat. Okay.
he had work, Ok. ¿cierto? Ahí Es sí que es la condición para que se cumpla pues el tema que estamos viendo es que lleve el auxiliar verb had más el verbo en pasado. exacto. Esa es la condición. Si no, entonces ya tú lo traducirías como tenía. Por Es ejemplo, I exactamente. had work. Yo tenía un trabajo. I had work. Si ves cómo Ese es la es diferencia, si yo no le agrego la E de a work, pues entonces estaría diciendo que yo tuve un trabajo. ese es otro pasado. Ok. Correcto. Qué bueno. Ok, chicos. For understand this past perfect, you need to practice. Ahí necesitan practicar, buscar. There is a page, for example, Hello Grammar. It is a good page for practice, to practice grammar, para practicar conjugaciones, estructuras gramaticales. Hello Teacher, Grammar. tú me Yes. haces un favor, tú me confirmas cómo es que el tema que estamos viendo ahorita de nuevo, por favor. Past perfect. Pasado perfecto. Que en nuestra lengua, en español, sería el pluscuamperfecto. Un pasado en otro pasado. Ok. Ok. For finish for today, Elizabeth había propuesto talk about hobbies, ¿cierto? Había propuesto hablar sobre hobbies. We are going to finish this meeting with this activity proposed for Elizabeth, by Elizabeth. Sorry, by Elizabeth. Entonces terminamos con la temática propuesta por Elizabeth, que era la de hablar de hobbies. One person talk about hobbies and other ask the question, y otros le pueden hacer una, dos preguntas a la persona que habla sobre sus hobbies. First the ladies. ¿Sabes qué, Andrés? Estuve justamente hoy mirando Cake, pero me sale una portada, pues como una página de inicio, y no me da para abrirla. No sé qué. Es que tú tienes que descargarla por Play Store, teacher. Ah, entendí. Yes, thank you. Sí, Yes, esa aplicación es muy buena para el listening y para la gramática, para todo, es que es buena para todo. La verdad, incluso se utilizan frases muy nativas que pues en un contexto que uno piensa que en realidad se traducen tal como están, pero tienen otro significado, realmente ni siquiera exacto. son lo que están ahí. No es traducción literal, textual, Sí, más bien. No es. exacto. Pero es muy buena, yo sí se la recomiendo que la utilicen harto. Pues la verdad yo he Súper. mejorado mi inglés es por esa aplicación, por eso la estoy Sí, recomendando. Eso hoy tiene que ser estuve, uno constante, eso sí. sí, hoy estuve buscando, yo decía, pero ¿por qué no me da? Sí, ya entendí, súper. No, es por Play Sí. Store, teacher. Es que la Ajá, aplicación en sí no es una plataforma, sino está, pues sí ajá. es una plataforma, pero entonces está en aplicación por Play Store y solo es para celular, para dispositivos Ok, móviles. thank you. You're welcome. Ok, bueno. ¿Quién quisiera comenzar with the topic for today?
First the ladies. Yes. Primero las damas, vamos chicas. Okay, teacher. My hobbies are walking in the countryside, enjoying nature, pampering my pets, swimming. Usually I swim in the river. I also like to play chess and know new places. Thank you, Elizabeth. Okay, teacher. Elizabeth, Pues, do you like read books do you like read horror books? Sometimes, yes. What is your favorite author? Paul Coelho. Me olvidé el nombre. Okay. In your free times, do you like watch romantic movies? Really, I don't see movies. No, la verdad casi no me gusta, casi no veo películas de ninguna, ni románticas, ninguna. Okay. Why? Mm, no, casi no veo televisión. Okay. Elizabeth. What frase, ¿cómo se dice frase, tutora? Phrase? frases, Yes. phrase, yes. What phrase do you like from Pablo Coelho? Wow. He told much about o sea, él habla mucho como sobre lo del el crecimiento personal, toda la parte de la autoestima, pero yo que guarde una frase así como tal, que la no. Okay. No tengo. Okay, thank you. It is, Thank you. he is a person that invite a lot for the reflection, meditation. Yes, I like. Mm. Okay, another question for Elizabeth, or another person for share your favorite favorite activity in the free time or hobbies. I have a last question. When you go to the river, do you like cooking some foods in this? Que si me gusta cocinar. Yeah, when you go to the river, do you like cooking in this or there? Yes. Yes. ¿Asados? Sí. A la orilla del río me estabas preguntando, ¿verdad? Yes, yes. Yes, sí. In general, in special days,
for December, when we meet, cuando nos reunimos con la familia. Hacemos asados allá, en la orilla del río. Y sancocho también. It's a great place and jealous for you. In Spanish, yes, in Spanish we say paseos de olla in the river. The river. Es algo muy típico, pues, when the person go to the river, they love cook, esos paseos de olla que le llaman. Cada uno de acuerdo al lugar, a la región, ¿cierto? El sancocho o las viudas de pescado o en fin, cada uno de acuerdo a su región. Okay, another people for share your favorite activity or hobby. Pues, tutor, in my neighborhood is usually in the first year to go in the river. Is your favorite activity, Eliana? ¿Es No, yo dije que aquí en mi pueblo, en my town, es como usual el primer okay. día del año ir al río. O sea, vamos todas las personas el 1 de enero al río y hacemos sancochos, como decía anterior. Okay, in my town is the same. Yeah. No, my hobbies are painting, practicing football, soccer, Mondays with a group of people from the neighborhood. I think playing soccer is fun. I enjoyed this sport because it is very interesting. I can keep fit o light, ¿cómo se dirá ahí? O sea, me gusta ese deporte porque es interesante y puedo mantenerme en forma. Como que I can keep fit. Yes, fit, because if you use formal in general, it is a sheep, but if you talk about your physique, is yes, fit. Fit. Yes. What is your favorite theme for the soccer? For the soccer, usually playing 3 hours or 1 hour. Usualmente jugamos 1 hora o 2 horas. Son como compañeros de aquí del barrio, algunos vecinos y vecinas. Y pues más que jugar, siempre terminamos como que sentados ahí en el parque hablando, entonces eso lo hacemos usualmente. Okay, usually for playing, but Yes. for you, do you have a favorite team? For example, for soccer in Colombia, in Brazil, or what is your favorite team?
Bueno, I have not favorite team. Okay. Eh, For ah, soccer. Only solamente for, okay. continue. Only for playing. ¿Solo para jugarlo o bien Yes. admiras algún equipo en especial? No. No, eso iba a decir, solo para jugarlo. Es como que algo que hacemos, o sea, como que desde pequeño algunos que estamos aquí en el barrio y otras personas que de pronto vienen de otro barrio, entonces tratamos como que de compartir y mantener como que un poco los juegos tradicionales, algo así. Entonces, por eso más que todo voy allí como para compartir con esas personas. It is a passion to play with the other. Más Yeah. bien. Yes. Question for Eliana. Do you like watch series? What? Do you like watch series? Do you like what? No. Okay. You don't like watch TV movies series? No. And the movies, yes. What kind of movie do you like? I like I like the movie Lear. The Lear is very funny. Okay. Another question for Eliana. Sheila. Sheila se fue. Mónica, Mariluz. You like dancing? I know dancing. Not? No. Okay. I am like listen to music, Okay. but no dancing. No dancing? No. Okay. Beautiful as music, sí, yes. I like music. Okay, thank you, Eliana. More people, otra persona más. Yo, teacher. Okay, thank you, Andres. In my free times, I like learn different words in foreign language. I love Italian. I love French. I love English. I love all the language. Um, but I have a favorite thing that I like doing is cooking. I love to cooking for my mom. When I cook for my mom, it make me so happy. It is my I feel like the happiest man, and I like to read some books in English, in French,
And my favorite kind of book is horror. I love horror. My favorite author is Alan Poe. Horror. Ay, Andrés. No. I like not. I do not like horror. Fright. I love Esto me to talk causa. about the mothers, signs, Okay. other things in the space. Oh, and what is your favorite food for your mother? ¿Cuál? My mom love the, no sé cómo se dice, pero bueno, lo voy a decir en español. Arroz paisa. Yo creo que si es un nombre propio, pues se dirá en español, ¿no? I think paisa rice. Paisa rice, es que suena como raro, no sé, Suena paisa extraño, rice. suena extraño, Sí, ¿no? paisa Hay rice. nombres que no tienen traducción, como el patacón, como el limonada, bueno, limonada de coco, coconut limonade, se puede, pero no, Arepa impossible. de huevo. Yes, Sí, es que uno diciendo como arepa de huevo en inglés, es que eso es muy, raro. exacto, muy propios de las regiones, no traducción. Okay, question for Andrés. What book do you recommend us to read in English? If you want to learn English, I recommend the book The Black Cat. The Black Cat. Okay, thank you. Yeah, vale. sorry. You're welcome. Black cat is in English, yes. Yeah. What is the author de Black Cat? By Edgar Allan Poe. Okay. For me, is my favorite writer is Margaret George. Margaret George. I like. I I love. don't know her. I like I to don't know read her. her book. For example, Maria Magdalena. Maria Magdalena. It is a book very controversial for the Catholic. I am Catholic, but Maria Magdalena is a book very controversial for the Catholic. It is too hard read this book. Es muy complejo a ver, yo como digo, la iglesia es muy pegada a muchas cosas, arraigada a muchas estructuras. Entonces, ese libro no es para todo el mundo. Y yo soy muy católica, pero ese libro no es para de pronto estos católicos que son muy arraigados en su religión. Leer María Magdalena de Margaret George is very hard, muy pesado. Habría incomprensiones, habría contradicciones. I love this book. Me encanta. I'm going to read it. Okay. Okay. The Only Boy and Girl. Para el bendito entre las mujeres y las chicas. It is all for today. No more for today.
una preguntita para la próxima semana. Voy a desactivar la grabación. Thank you very much for your participation.